¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues nuevamente lo que nosotros habíamos opinado, o habíamos dicho hace meses o días, parece ser que el mundo capitalista nuevamente va encaminado hacia una nueva recesión. No depresión, pero un bajo crecimiento, como decía el señor Somers, crecimientos del 1%. Ya el Fondo Monetario Internacional está anunciando que el crecimiento para este año va a bajar al 3%. Habían pensado que el 3.5%, con la baja de China del 7 al 6%, de los propios Estados Unidos y Europa, incluyendo México, pues la economía se va encaminando hacia una baja de la producción. Hoy salieron los últimos datos de los empleos en Estados Unidos, estaba observando aquí en el Financiero, y las nóminas no agrícolas aumentaron en 142,000 el mes pasado. Y en el caso de las cifras de agosto, fueron revisadas a la baja 136,000. Es decir, mientras ellos permanezcan abajo de 200, pues no aumenta, vamos a decir, no baja el desempleo. Las no agrícolas quiere decir que no incluyen el sector agrícola, como lo dice su nombre, es lógico, pero esto implica que hay un estancamiento porque pues otros, Reuters por ejemplo estimaba que las cifras de empleo en Estados Unidos iban a subir 203,000 empleos. No fue así. También bajaron los salarios un 2%, bajaron el salario promedio por hora, bajaron un centavo a $25.09 por la hora. Imagínense, aquí son, yo creo que por el día, o menos del día, en el caso de Oaxaca, Chiapas, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que significa estos jóvenes? Que hay una retracción ya llegó a su top, vamos a decir, si vemos una curva, lo vemos a su top y empieza la bajada relativamente. No entrar a una depresión, eso no, todavía no. Pero la baja de las materias primas ayer me sorprendía, veía el precio de la carne en 1.30. Yo sigo mucho esa variable, carne, puerco, por interés propio. Pero yo me acuerdo que hace 2 meses o 3, pues andaba en 1.54 la libra. Hoy anda en 1.30. Quiere decir que ha bajado 24 centavos, es decir, hablando de un 20%, ya la carne, el único commodity que más o menos permanecía alto. Ya se está bajando el precio por la falta de demanda. No es que haya mucha oferta, porque todavía no se llenan los agostaderos y los ranchos de Estados Unidos, México y de otras partes. El problema es que la demanda está cediendo. Lo mismo pasa, como ya lo he dicho yo aquí, los commodities, y que obviamente al bajar los commodities baja la materia prima, que es lo que se utiliza en la industria, los costos bajan, el salario permanece ahí, pensemos hipotéticamente, y los precios en general pues no aumentan. Eso le da margen a la Reserva Federal de los Estados Unidos a decir, pues todavía no aumentemos los precios. El problema es que si esta recesión continúa de aquí al mes de diciembre, va a ser difícil que la Reserva Federal aumente las tasas de interés. O bien, si las aumenta, va a tener que nuevamente, inmediatamente a los 6 meses, reimplementar un Quantitative Easing número 4. Es decir, aventar dinero otra vez. No le ha resultado a la Reserva Federal darle dinero a los muy ricotes, porque lo único que hacen es especular en bolsa, comprar sus propias acciones, prestarle al gobierno vía bonos, y no prestan el dinero a los bancos a nivel general. Es decir, como decía Corbyn, se necesita un helicóptero, es decir, una especie de efecto helicóptero donde podamos repartir el dinero de los Quantitative Easing, pero al público en general. Lo único que han hecho es malversar mañosamente todos estos Quantitative Easing, y lo único que han hecho es que a los ricos los han hecho mucho más ricos. Y no solamente a nivel mundial, aquí en México es uno de los países donde la riqueza está aún más concentrada. Todo este fenómeno internacional obviamente ha venido pegando a la República Mexicana. Perdón.
Primero, pues la República Mexicana o el presupuesto mexicano se ha visto afectado por las bajas del petróleo, al tener menos ingresos petroleros, el presupuesto del gobierno va a bajar también. Y eso implica pues, que 150, 200 mil millones, déficit público arriba del 3.5%, y eso también implica de que tengamos que estar pidiendo dinero prestado. A tal punto, ayer salió un artículo en La Jornada, ayer jueves, donde la deuda mexicana ya está hablando del 40-47% del Producto Interno Bruto. Sí, pero en los 3 años de Peña Nieto se ha dobleteado la deuda. Si sigue en ese crecimiento la deuda del 12-15%, estamos pensando que para finales del periodo de Peña Nieto la deuda va a andar en un 80-90% del Producto Interno Bruto. Porque al no tener dinero del petróleo, al no tener dinero de los impuestos, al no tener dinero, las exportaciones están bajando. Igualmente en Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque la demanda mundial está bajando. Es obvio. Los precios valen menos, las materias primas valen menos. Entonces podrías exportar más, pero en términos de dólares es menos el dinero que recibes. Entonces el mundo entra hacia un proceso deflacionario a pesar de los 8 o 10 trillones de dólares, porque ya no se sabe. Solamente Estados Unidos ha metido 4. Si es el 20-25% de la economía norteamericana, pues imagínense que está 10, 12 trillones o 12 mil millones de dólares que andan rondando por todo el mundo, de dinero fácil que está impreso en los bancos centrales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y lo que ustedes quieran. Esto obviamente no ha resultado el crecimiento que se esperaba. Y bueno, esto para México es terrible, porque si esperábamos un crecimiento del 4, como decía Videgaray, que ayer estuvo, que es un desvergonzado. Yo a veces veo a Videgaray y le vale madre, ya no tiene la vergüenza. Esta economía, Videgaray, no va bien. El modelo ya no resultó. Eso que, bueno, no le aprendió ni bien a Solow, porque él estuvo en Harvard con Solow. Bueno, Solow es un agente, Robert Solow, muy respetable y muy querido. Pero en el fenómeno mexicano, el problema de la deuda, salarios de 70 pesos, Videgaray, y del señor de Economía, con esos salarios no vas a poder echar a jalar la maquinaria mexicana. Pues no va a haber consumos. Imagínate, dicen ellos, es que en el norte ya no se pagan 70 pesos, Juan Pablo. No, en el norte no se pagan, pero en la parte más poblada del país, que es la parte sur, sí se pagan. Yo he estado en Yucatán y pagan 600 pesos a la semana. Oaxaca, Chiapas, Michoacán, probablemente estado de Hidalgo, pues con estos corruptos de políticos que tienen, nunca se ha podido desarrollar. Entonces, esto implica de que el mercado mexicano está súper debilitado. Y la opción que teníamos de exportación, sacar la mercancía hacia el exterior, también se ve limitada porque todo el mundo está dejando de comprar, a pesar de las bajas de las materias primas. Hay países muy afectados como Brasil, Chile, Argentina, exportaban soya, metal, maíz y lo que ustedes quieran, han venido bajando y obviamente esos gobiernos tienen menos divisas para gastar o para comprar otra cosa. Ese es el fenómeno del comercio internacional. Recordemos que a nivel mundial, pues es 0 el déficit y 0 el superávit, porque lo que algunos países exportan, otros lo importan. Pero si hacemos la sumatoria de todas las exportaciones e importaciones mundiales, estamos hablando flat 0. ¿Qué es lo que pasa con el supuesto ahorro que se generó con los quantity easy? Pues que el tal ahorro no se está invirtiendo, se está especulando, se está comprando empresas ya hechas, se están haciendo más ricos los ricotes. No entienden que si esta situación continúa, según Piketty y el mismo Stiglitz, pues esto va a tronar en movimientos sociales fuertísimos y donde les van a quitar todo les van a quitar. Lo de Corbyn, que el 60% de las acciones pasen nuevamente al estado de las grandes empresas británicas, que pase otra vez al estado del ferrocarril, los correos, Guagua, todo lo que ustedes quieran de Gran Bretaña, pues es un preludio de lo que puede venir a nivel mundial. Un capitalismo productivo, que dice la señora Masurato allá de la Universidad de Sussex University,
Pues no, tenemos un capitalismo especulativo que se ha reforzado en base a los quantities, y estamos de acuerdo, y que curiosamente no han provocado que el dólar y la plata se revaloricen en función de la gran cantidad de dinero que anda circulando. Pues el oro y la plata deberían de costar más, y no es así, están manipulados. Hoy, a nivel mundial, ya es la noticia que saca Stiglitz, por ejemplo, acá en el Project Syndicate, hablando de este proceso de globalización internacional, habla del TPP. Ya se ha estado hablando de México, jóvenes. Es una estupidez que México se incorpore al TPP. El TPP significa el control de las transnacionales sobre 11 países muy importantes de la cuenca del Pacífico. Pero el TPP va encaminado a beneficiar a estas grandes transnacionales. Un ejemplo muy concreto, para que más o menos lo entiendan. Cuando hay un invento de alguna medicina, este invento tiene una duración de 20 años. A los 20 años, la medicina se libera, es decir, cualquiera la puede producir. Y eso equivale a lo que nosotros conocemos como los genéricos en las farmacias normales. Es decir, una medicina que valía 1,000 pesos en un genérico vale 100. ¿Qué es lo que quieren hacer las empresas transnacionales? Que firmado el TPP, donde van los estúpidos de México también, el secretario de Economía, de Hacienda y todos, automáticamente las transnacionales de por vida van a ser dueños de las patentes. Ya no va a poder haber genéricos. Fíjense el problema. De por sí el sistema de salud mexicano no tiene medicamentos adecuados o la cantidad adecuada por lo caro que son. Pues imagínense ustedes que las transnacionales sigan conservando el control de sus patentes, pues no va a haber medicamentos baratos en este país. La gente se va a estar muriendo. ¿Por qué? Porque mucha gente se salva con la compra de genéricos. No porque sea más malo, no, porque son los que más menos valen en el mercado. Un medicamento nuevo es carísimo y no tenemos el salario o el poder de compra para estar comprando sus medicamentos. Entonces, tiene razón Stiglitz. También el tabaco, en algunos lugares es de control el tabaco. Ya las transnacionales con este TPP están procurando que ya no haya control sobre la fumada, por ejemplo. Yo fumo y me crea muchos problemas. Pero hay una mafia de transnacionales como la Tobacco Company, donde están tratando de que en el TPP pues ya no haya esas regulaciones y esos controles que se están ejerciendo en los estados-nación. Entonces dice Stiglitz, ¿por qué aceptar un tratado que no me va a traer beneficios a mí, México, y a todos los Estados Unidos, ni al mundo asiático? Ellos quieren hacer este TPP para presionar a China, la están dejando fuera para que después entre de acuerdo a las condiciones de las transnacionales. China no es así, no va a acceder. Entonces va a haber un conflicto ahí terrible y al mismo tiempo poco beneficia a la economía de los Estados Unidos. No se confundan. Entonces, hoy el gobierno mexicano anda disque emocionado, el secretario de Economía, pero esto va a generar grandes problemas internos como es decir, hubo beneficios con el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, en el TPP dicen, para que un carro exporte México puede llevar nada más el 30% de componentes. Actualmente con el Tratado de Libre Comercio es el 40 a 60%. ¿Qué significa? Que pueden traer partes de cualquier país del sudeste asiático, de Japón, armarlo en México y volverlo a exportar. Pero el TPP está impidiendo que en México se generen puestos de trabajo al momento en que ustedes le exigen al productor tener un 60% de contenido nacional, automáticamente se está generando empleo en el país. Pero al bajarlo al 30, 40%, pues va a implicar que importemos una serie de bienes de Asia, de Filipinas, Vietnam, Indonesia, donde ustedes quieran, Corea, se armen aquí y una simple maquiladora como pasa en el norte de México que no genera nada de riqueza para la población. Al contrario, en Ciudad Acuña han llegado las maquiladoras y lo único que están explotando es la mano de obra barata y no generan un valor agregado al conjunto de la sociedad.
o elementos de la cadena productiva que puedan generar más empleos. Bueno, eso está pasando en el TPP. Pero volviendo al fenómeno mexicano, la economía va hacia una crisis, hacia una recesión en 16 y 17. México no tiene dinero porque el petróleo cada día vale menos. No va a valer más. Ahorita hay una discusión en Estados Unidos que a pesar de los precios tan bajos, los pozos o los rendimientos de los pozos del fracking están aumentando por la cantidad de arena que le están aplicando a los pozos. Es decir, en lugar de bajar la cantidad de petróleo existente en Norteamérica, está en aumento. Entonces las sobreproducciones se van a notar más. Esto va a provocar caídas del petróleo, probablemente hasta $30 el barril. Hablo del West Texas. Imagínate el peso mexicano, el petróleo mexicano a $25 cuando andaba en 100, pues automáticamente se ve reducida la cantidad de dinero. Si recibíamos 100 mil millones de dólares, pues vamos a recibir 25, obviamente. Y esto implica que si representaba el petróleo el 35-40% del presupuesto, pues ahora va a representar el 10% y tenemos que estar recortando para gasto corriente, tenemos que estar recortando sobre todo para inversión en Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esto viene al desastre el próximo año, porque si a la señora Yellen se le ocurre aumentar las tasas de interés en una deuda increciendo en el caso mexicano y a nivel mundial, un 0.25 en deudas que van de los 12 o 200 trillones a nivel mundial, las deudas, le aumentan el 0.25, son 500 mil millones de dólares que los estados, naciones van a dejar de percibir, o dinero que no van a poder disponer, porque hay que pagar deuda. ¿A quién van a beneficiar? A los retirados, a los bancos, a las aseguradoras, y así nos vamos. Pero al Estado-Nación no lo va a beneficiar. Le va a generar una carga tremenda a la República Mexicana y a todas las repúblicas del mundo, a todos los países del mundo, les va a generar una carga el que se aumenten las tasas de interés. De ahí que esto puede provocar que la recesión se profundice y se vuelva una depresión, es decir, ya con crecimientos negativos o decrecimientos. Entonces, jóvenes, de crecimientos en todo un año. Entonces, la crisis del 2007 sigue presente en este mundo, no se ha resuelto, y no se ha resuelto porque la economía capitalista no está dispuesta, los que los manejan, a aumentar el consumo de los trabajadores. Entonces, eso está impidiendo que las economías crezcan, que el consumo crezca, que la inversión crezca y que el empleo crezca automáticamente. Y al contrario, se vuelve un círculo perverso como yo lo he dicho aquí. Al bajar el salario, baja la demanda, baja la inversión, baja el empleo y se vuelve un ciclo hacia atrás. Entonces, es gravísimo lo que está pasando en este momento. Si a esto le contamos las tensiones sociales que se están generando, ya Rusia empezó a bombardear a ciertas posiciones del Estado Islámico para defender a Assad, que ellos quieren que Assad quede como presidente de la República en Siria. Estados Unidos dice no, traen una bronca por el gobierno de Assad. Mientras tanto, los árabes sauditas apoyando a los sunitas para que sigan penetrando por medio del Estado Islámico y sigan ocupando territorios de Irak y lo que se pueda de Siria. Ya los rusos respondieron, junto con los sirios están bombardeando una serie de poblaciones, claro, va a haber muchos muertos, muchos daños colaterales, pero esto es una tensión provocada también por la propia crisis. En el caso de México, el narcotráfico, el subempleo, la economía informal, en fin, todos estos elementos que se van configurando en la economía mexicana dependen mucho de la pobreza que va generando el propio sistema económico. Lo vergonzante de todo esto es que ayer el secretario de Hacienda de México ignora lo que está pasando en este país. Se hace tonto, es decir, ya perdió la vergüenza, a pesar de las críticas que le hacen ahí. Ya la deuda de México se está incrementando terriblemente, la economía va a crecer máximo un 2%, 1.9%, insuficiente para la cantidad de jóvenes que andan en el mercado laboral.
y no está dispuesto a mejorar el modelito. El modelito que era de exportación cuando no hay exportaciones, disminuye. El modelito que haya bajo salario, sí, al haber bajo salario hay bajo consumo. El modelito donde no hay inversión, pues claro, ¿quién va a querer invertir en una economía toda maltrecha, toda golpeada y toda hecha pedazos? Y entonces nos vamos a ese círculo perverso que está promoviendo el propio gobierno mexicano y el secretario de Hacienda. Él, en su mentalidad neoliberal, le vale madre. Dice, no, hay que llevar el modelo hasta sus últimas consecuencias. Pero las últimas consecuencias será que quiere meter al 80 o 90% de los mexicanos a extrema pobreza. Actualmente están en 55, 60%, pues querrá meter en 80, 90, y al ser más pobres, obviamente hay menos consumidores. Entonces, grave lo que nos está pasando en el país. Y claro, el odio contra Andrés Manuel López Obrador, porque dicen, es que los populistas, es que no necesita, yo le digo a mucha gente de Morena, miren que Andrés Manuel ya no hable, parece que se va a una gira a Canadá y a Europa y a esto, que se vaya de gira, porque con las pendejadas que comete el gobierno mexicano, solito va a llegar a la presidencia de la República, no necesita empujarlo nadie, lo están empujando las pendejeces que comete aquí Secretaría de Hacienda, Secretaría de Comercio con el ATPP, con el TPP, Secretaría de Hacienda con el programa económico que tiene, Banco de México, solitos le están dando al peje la próxima presidencia de la República. Y qué bueno, porque ya ellos fracasaron, el PAN fracasó. ¿Qué quieren ahora? Inventar ya cómo andan a ir Diego Fernández y Salinas, queriendo inventar un candidato independiente, sin ningún programa común. ¿Con qué propósito de desmadrar a Andrés Manuel, de golpearlo, de darle zancadillas? No lo van a lograr. Entonces, este país definitivamente sus contradicciones se van a ir exacerbando. El Estado cada día interviene menos para menguar estas exacerbaciones. Al contrario, las intensifica. Y esto es muy grave para todos nosotros, porque el tejido social ya roto, semirroto, se puede romper totalmente y entrar en una contradicción total de una lucha abierta, una lucha de clases. Hoy tenemos focos de lucha en todo el país, pero no hay una lucha organizada nacional. Pero no tarda, jóvenes. Entonces, a ustedes corresponderá dar el gran paso de lo que quieren de este país. Si quieren lo mismo, ahí está, métanse con los mismos. Si quieren un cambio, bueno, pues ahí está la posibilidad del peje. No nos queda otra. A veces la gente, es que Juan Pablo, el peje, ha sido a veces dice cosas que no debería haber dicho, que a Fox le dijo cállate chachalaca, o que invadió las calles de Reforma, por favor. Pero no se centran en lo principal, que es el problema de la corrupción que él habla, del problema del desempleo que él habla, del problema de la pobreza. En eso no dice nada. Él fue el que implementó el pago a los viejos en el Distrito Federal y ahora se generalizó por el país, aunque minimizadamente con 500 pesos al mes. Entonces, si a eso le llaman populismo, pues entonces todos los países desarrollados de este mundo son populistas, porque todos tienen retiros, servicios médicos gratuitos toda Europa, apoyos a las madres solteras, apoyos a las familias, ahí sí está el populismo, pero en su plena expresión. Vayan a Inglaterra, ya nació mi hijo, no cuesta nada para que una mujer para en Inglaterra, nada. Allá el servicio médico es gratuito y en Canadá también. ¿Esos son los verdaderos populistas? Pues sí. Entonces, necesitamos reaccionar a todo lo que está pasando. Si el mundo va a una recesión, si la economía mexicana va a un bajo crecimiento, si va a aumentar el desempleo, y viene un proceso inflacionario por la propia situación de la moneda, es decir, de esta variación del dólar peso, pues esto va a acentuar y va a incrementar las condiciones o va a complicar la situación sociopolítica de este país. No me cabe la menor duda. De ahí que jóvenes, pues a pensar en a dónde vamos. En lo que concierne a las bolsas hoy día, porque voy a hacer corto el programa, déjenme ir como anda Bloomberg. Y van a ver que la bolsa mexicana pues está disminuyendo, rebotó ayer, pero
Aquí viene donde el comercio mundial se ha estado golpeando, ha estado golpeado a niveles del 2002. Pues, digo, entonces, ¿cómo andan las bolsas? Claro, como está la cantidad de dinero que anda volando de Europa y de Asia, entonces, pues las bolsas siguen aumentando. Ahorita el FTSE va aumentando el 0.95, por ejemplo. El caso de Francia aumentó el 0.73, el CAC. El caso de Alemania también, el 0.46. Y el caso de, por ejemplo, de Dinamarca, baja Dinamarca, pero en general las bolsas europeas, Finlandia creciendo, vamos a decir Ucrania también, Suiza también. Entonces, en lo que concierne, por ejemplo, América Latina, América en general, China, déjenme ver China cómo se comporta el Asia-Pacífico, pero en general, pues sí, como hay un quantity easy en Japón y en el propio China, pues las bolsas van subiendo, el Nikkei 225, mínimamente, pero suben, 0.15, 0.02. En el caso, por ejemplo, de China, todos los indicadores están subiendo. China ha metido mucho dinero fácil en circulación también, quantity easy, ha bajado las tasas de interés, promovido la inversión, y la bolsa china, por ejemplo, va ganando un 30% en todo el año, Shanghái como Shenzhen. Y en el caso, por ejemplo, de Hong Kong, subiendo, fíjense, 3.25, perdón, 2.76, y en el caso del Hang-Seng, 2.47. Corea también, el Kospi no, bajando Corea el 0.62, pero la India también con buenos resultados. Y en el caso de las Américas, vamos a observar que después de esta, es decir, que la señora Yellen dijo no al aumento de las tasas de interés, pues se está creando nuevamente una apuesta sobre las acciones en todo el mundo. Al no subir las tasas de interés, ¿para qué deposito el dinero? Mejor me la juego en la bolsa. Y más cuando me prestan al 0%. Entonces, por ejemplo, miren, en el caso de Estados Unidos, el Dow Jones el Dow Jones subió el 0.28, el Nasdaq, el Standard & Poor's 0.46 y el Nasdaq 0.70. Aunque en el año pues traen mínimas ganancias, se puede decir, del 3%. En el caso de Argentina sube la bolsa 3.70, Brasil el 2.48 y México, como ayer tuvo mucho crecimiento, baja la bolsa el 0.11 a 42.648 puntos. Y así nos vamos con el mismo problema de las commodities, por ejemplo. Siguen las commodities dando de qué hablar, aunque ayer, por ejemplo, las commodities tuvieron un aumento según Bloomberg, pero en la energía pues subió a 45.51, a 40 la mezcla mexicana, las gasolinas bajaron 2.74, el oro subió 1.98 y la plata el 5.20, ya empieza a destaparse el oro y la plata. Y el trigo baja de precio, el maíz casi permanece igual, la cocoa baja de precio, el algodón baja de precio y el ganado en pie se recupera un poquito de las grandes bajas que ha tenido. Entonces, el problema de la recesión está ahí. La perspectiva de un aumento de las tasas de interés en enero están ahí. La baja del comercio internacional está ahí. La baja de la economía mexicana, es decir, aunque vaya a aumentar un 2% más que Brasil, Argentina, va a la caída el crecimiento económico mexicano. Y que claro, pues las perspectivas para la economía no son del todo buenas, se van a generar nuevas tensiones sociales, políticas sobre todo, y esto, jóvenes, en la cuestión de los procesos históricos nunca hay un camino predeterminado. De repente salta la liebre, como decimos en el campo, salta el problema de las sequías, salta el problema del calentamiento global. Hoy nos estamos viendo muy afectados por el calentamiento en las producciones de nuez, en las producciones de durazno, en las producciones de membrillo. El calentamiento global estuvo terrible en el mes de julio, que del 5 al 15 tuvimos un calor nunca antes visto en todos los ranchos. Eso está afectando todas las producciones del sector agropecuario y
ahí coincido con el Papa Francisco, hay que tomarle mucho interés a esto del calentamiento. No lo toma uno en cuenta hasta que no lo vives en carne propia. De ahí que a meditar, a estudiar, y váyanse de reventón hoy en la noche, pero con mucho cuidado. Recuerde que sus padres los están esperando en sus casas. Gracias por su atención, se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez Delgado. Hasta pronto.